Experiencias sobre la mujer en la política, retos y perspectivas, que es un tema muy extenso, pero los voy a invitar, al fin profesora, los voy a invitar a que hagamos un viaje en forma retrospectiva, regresándonos siglos atrás del por qué hasta el momento, cuál es el estatus real de la mujer y cuál ha sido la historia que se ha ido desarrollando. Miren ustedes, en el momento en que llegan los españoles a la Villa Rica de la Veracruz, con sus huestes a sangre y fuego, la primera mujer que se encuentran es a una mujer muy inteligente, la Malinche, llamada después Doña Marina. Esta mujer supo en primer término ganarse la confianza de los españoles y aprende inmediatamente el español y le sirve de guía para que recorran el sureste de México y hasta las Cigüeras, o sea, hasta Centroamérica. Una mujer inteligente, hábil, que como traductora en la lengua tanto indígena como en español, supo introducirse entre los españoles y entre los indígenas para mediar entre ellos y sacar ventaja, porque fue pareja de Hernán Cortés. Ella fue la primera mujer política, en donde dijo: señores, yo soy aquí la que interpreta a los nuevos vecinos. En la época de la colonia también destaca una mujer, la primera feminista, Doña Juana de Albaje Ramírez, más conocida como Sor Juana Inés de la Cruz. Una mujer fuera de época, una mujer feminista que escribió tanto ensayos, novelas cortas y poesía, siempre con el tema de las mujeres. Ella, claro que en aquel tiempo fue una mujer fuera de serie, vanguardista para su época. Se atrevían los hombres, bueno, ¿y esta con qué derecho escribe? ¿Quién le autoriza que nos ataque en sus famosas redondillas? Estos que dicen: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Allí ella ya estaba demostrando su espíritu defensor de las mujeres, porque decía: ¿por qué no nos permiten prepararnos? ¿Por qué no nos permiten ir a las universidades? Pues porque la mujer estaba sojuzgada en un patriarcado de siglos y siglos. La mujer era para que estuviera en su casa, criando hijos, atendiendo su casa, el marido y nada más. Leer, bueno, pues estaba prohibidísimo. Llegaban libros de Europa y no les permitían que los leyeran. Sor Juana fue una mujer fuera de época. En los 300 años de coloniaje español, ella es la primera feminista, ahora sí, que conoce de letras. Transcurrido este tiempo, viene la época de la Reforma, y en la Reforma, pues hay algunos movimientos, para antes los movimientos independentistas de la independencia de México de 1910, y allí muchas mujeres destacan. Las que primero se reunían en casas particulares a platicar en las famosas tertulias, a leer poesía, a escuchar música y así. Pero en esas tertulias se hablaba de política, se hablaba de cómo los criollos fueron los que empezaron con el movimiento de independencia, y ellas planearon el movimiento de independencia en sus casas, en forma totalmente subrepticia, que nadie se diera cuenta. Pero ellas eran el cerebro atrás de las acciones del movimiento independentista. Llámese Doña José Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, mujeres que poco a poco fueron minando la mente de los hombres y decirles: hey, es momento en que nos sacudamos el yugo de los españoles. Se gesta la independencia y ellas tienen un papel muy importante.
qué podemos decir de la época de la Reforma? La Reforma con don Benito Juárez, doña Margarita Maza de Juárez, fue una mujer inteligente que no figuró. Ella estaba, como decimos a veces, haciendo política de alcoba, aconsejando a don Benito Juárez dentro de su capacidad de cómo debía de hacer las leyes de reforma y la Constitución de 1857. Siempre a la sombra, siempre atrás, no figuraba. Sin embargo, el ministro en aquel entonces, don Sebastián Lerdo de Tejada, señor Juárez, tenemos que hacer algo diferente, ya su sexenio se va a acabar, ¿qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a nombrar? Le contesta Juárez, señor ministro Lerdo de Tejada, no hay otro, Juárez. Juárez quería, igual que muchos, perpetuarse en el poder. O sea, nada más que ahí lo sorprendió la muerte, un ataque al corazón, y se le acabaron sus aspiraciones de seguir en el gobierno. Toda esa etapa, letargo, todo tranquilo, aquí no pasa nada, la iglesia deja de ser el clero económicamente fuerte, y se viene la época, después ya en 1900, 1910, la época revolucionaria. En la revolución la mujer tuvo un papel muy importante, igual, siempre a la sombra de los hombres. Ellas como enfermeras, como maestras, como cocineras, llevándoles alimentos, pero la mujer siempre atrás. Pero surge una mujer de Yucatán, una maestra en donde dice, a ver, si ya está un equipo de gobierno para formar una constitución y hay diputados constituyentes, ¿por qué no toman en cuenta a las mujeres? ¿Por qué si también nosotras pensamos? Y esta maestra, Hermila Galindo, forma una pequeña revista y reclama espacios en 1915. La mujer tiene capacidad para tener un escaño en el Congreso Constitucionalista. Allí quiero hacer un paréntesis. En la Cámara de Diputados, en el patio central, hay una placa de bronce en donde está el nombre de todos los diputados constituyentes y hay un nombre de una persona que fue mi tatarabuelo, Vicente López. Él fue hijo, como se decía en aquellos tiempos, hijo natural. O sea, el papá no lo reconoció, pero él fue mi tatarabuelo y fue diputado constituyente por el estado de Guanajuato. Entonces, eso les quise compartir porque creo que de por ahí nos vienen los genes de andar en estos menesteres. Total que la maestra Hermila Galindo reclama un espacio y no se le permite ser ni siquiera candidata. Pero hay otra mujer también en el estado de Yucatán, Elvia Carrillo Puerto. Elvia Carrillo Puerto dijo, señores, es momento en que la mujer participe en los cabildos, en los congresos locales, en el Congreso Federal, y contra viento y marea es la primera regidora en todo el país. Fue un logro extraordinario que una mujer llegara a regidora apenas, pero bueno, era un pequeño paso y lo logró. Transcurrida la etapa post-revolucionaria, surgen nuevas mujeres, las sufragistas. Esa etapa es la que realmente es un parteaguas en la historia del feminismo en México. Aparece una Esther Chapa de Coahuila, en donde dice, no es posible que si la mujer tiene la misma capacidad, el cerebro no tiene sexo, ¿por qué no nos da la oportunidad? Y reclama espacio y forma una pequeña revista, un pequeño periódico, en donde está constantemente machacando que la mujer tiene que figurar. Posterior a Esther Chapa, aparece
Ya en la época, a mediados del siglo pasado, y aquí la mayoría somos del siglo pasado, aparece una mujer en la época del sexenio de Adolfo Ruiz Cortines, ya en los 50, doña Amalia Castillo Ledón. Fue la primera mujer que formó parte del gabinete del presidente. Ella, con su capacidad, dijo: no, a mí me van a dar la oportunidad de figurar. Pero a mí se me pasa un detalle importante. En 1929 se crea la Secretaría de Educación Pública, porque en aquel entonces yo creo que el 80% de la población mexicana era analfabeta. Entonces, en la Secretaría de Educación Pública, el primer ministro fue don José Vasconcelos, un hombre fuera de lo común. Fundó la Escuela Rural Mexicana y las misiones culturales. ¿Qué eran las misiones culturales? Pues tan sencillo: a ver tú, fulanito, ya terminaste tercer año, cuarto año, vas a ser maestro. Oiga, pero como usted se va a ir de maestro a la Sierra de Oaxaca, a la Sierra de Durango, maestra, usted también se va a ir, pero nomás tengo tercero o cuarto año, también van a ser maestras. Tuvo esa visión de decirles: el pueblo necesita instrucción. Un pueblo instruido es un pueblo libre. Total, que en la época de Lázaro Cárdenas del Río se funda el Instituto Politécnico Nacional y también se funda el Instituto Federal de Capacitación al Magisterio para esos maestros que habían sido habilitados, que nada más los habían llamado: a ver, tú sabes leer y escribir, sumar y restar, vete de maestro a la sierra. Entonces, el instituto vino a cubrir una necesidad para el pueblo de México. Y así se fue en la época moderna. Regresando a los 50, y hace unos días, para ser exacta, el 17 de octubre, gracias al decreto presidencial de don Adolfo Ruiz Cortines, se otorga el voto a la mujer mexicana. Un gran logro, sin duda, un extraordinario avance, pero no fue suficiente. Hay que decirlo, había resistencia de parte de algunos varones, nunca se debe de generalizar, de que decían: no, ¿y por qué la mujer? La mujer debe, sí, ya puede votar, pero que no sea votada, con V, que no sea votada, que voten, pero ya como candidata se me hace que les va a costar mucho trabajo. Y así fue, así fue. No hubo manera de que en la primera jornada de mujeres votantes se lograra que se ocupara un cargo de elección popular. Ya tenemos el voto, muy bien, pero se quedan en sus casitas. Vayan, voten y se regresan a su casa, ¿no? Afortunadamente, en la época de en este caso, don Adolfo Ruiz Cortines fue el que dio el voto. Don Adolfo López Mateos, su esposa Eva Sámano de López Mateos, una mujer tranquila, maestra también, y crea el INPI, el Instituto Nacional de Protección para la Infancia, lo que actualmente conocemos como DIF. Y ella crea los desayunos escolares, una mujer muy de su casa, muy modesta, pero muy trabajadora. Yo creo que las primeras damas, esa es su función, ver el beneficio de los niños. Y pues afortunadamente esta señora tuvo la visión de crear el INPI y el presidente López Mateos la creación de los libros de texto gratuitos, que yo les decía hace unas semanas, no son ni tan gratuitos porque cuestan un dineral. Los actuales costaron 3.200 millones de pesos, de muy buena calidad en sus materiales, en el papel, pero en los contenidos dejan mucho que desear, pero ese es otro tema. Nos vamos a ubicar ya en la época muy moderna, de los 80 para acá, en donde ya las mujeres cada vez avanzaban
avanzamos y avanzamos. Sí, aparece la primera gobernadora, Griselda Álvarez, del estado de Colima. Ella marca un parteaguas en la historia de México. Después, la licenciada Beatriz Paredes, una mujerona, una política completa, es gobernadora del estado de Tlaxcala. Y así, les puedo mencionar mujeres como doña Hilda Anderson, como Lupita Gómez Maganda, Sofía Valdefer. Te interrumpo. ¿Sí? Ahora Jiménez de Palacio, la primera diputada. Para allá voy. Para allá voy. Efectivamente. Y así muchas mujeres. En Baja California, como atinadamente dice el arquitecto e ingeniero, pues le digo ingeniero y me dice que no, ahora le pongo los dos títulos, ingeniero y arquitecto. Mejor no. Luego tienen, luego como que no les gusta mucho lo de arquitecto, quién sabe por qué. En Baja California se distingue doña Aurora Jiménez de Palacios, la primera diputada federal, y que por cierto en la Cámara de Diputados la biblioteca, una extraordinaria biblioteca, lleva su nombre. Por cierto, fuimos a la inauguración de la biblioteca, un grupo de baja californianas, acompañadas por su hija, Marta Palacios. Ella nos acompañó. En aquel tiempo era presidenta del comité municipal, la licenciada Castro Trenti. O sea, se ha avanzado mucho. Pero aquí en Baja California tenemos otra mujer extraordinaria, Carmen Márquez de Romero Aceves, mejor conocida nuestra amiga Lita. Lita, que también picó piedra, trabajó mucho y fue diputada federal y después senadora. Y ni modo, aquí me van a disculpar, pero tengo que mencionar a una Martina Montenegro Espinosa. Cuando yo la conocí, no voy a decir el año, era regidora, después diputada local, después diputada federal y después senadora. Tiene una carrera completa. Yo creo que sí merece el aplauso. Y pues qué decir de mi amiga Lucy Ocaña, María de la Luz Ocaña Rodríguez, que también hizo un extraordinario trabajo como diputada local. Que pasan los años y se olvidan las acciones que se han hecho, pero quienes tenemos memoria reconocemos el trabajo de todos y cada uno de ustedes, como en el caso del licenciado Pompa Victoria, que también fue diputado local y federal, ¿o me equivoco? Es correcto. ¿Quién más está de aquí de Concargo? El diputado federal y rector de la Universidad de Baja California. Falta Margarita Ortega, Sí. Qué bueno que tengo. Sí. Apuntador. En el caso de Margarita Ortega Villa, fue un caso excepcional. Hay muchísimas ya. Fue un caso excepcional. Ella fue una mujer muy dedicada a la política, muy seria. Y cuando fue candidata a gobernadora, sufrió la indiferencia de muchos hombres, no voy a decir nombres, pero una anécdota que me platicaron en Ensenada. Le dijeron, ¿cómo que perdió Margarita? Y le dice un político de Ensenada, ¿a poco crees que iba a ganar? Si nada más la pusimos, pero nunca la apoyamos. Así de ese tamaño. Y gente conocida que no voy a decir el nombre. Ella sufrió mucho con esa derrota porque perder a nadie nos gusta, ¿verdad? A nadie nos gusta. Sufrió mucho y lamentablemente padeció de cáncer y falleció. Y pues creo que dejó también una huella indeleble en los fraccionamientos populares aquí en Tijuana, en Florido y todo ese rumbo. En fin, que son mujeres extraordinarias. Puedo mencionar a más todavía, son muchas, pero no quiero dejar de mencionar
a nuestras líderes de colonias, las líderes de colonias que gracias a ellas muchos de nosotros hemos llegado y que no hemos sido justos en reconocer su trabajo. Las señoras de colonias, puedo mencionar a muchas: Leonor Rosales de Fonseca, que fue diputada federal, a la que le decían la jarocha, Matilde Bautista de Ochoa, Hermelinda Castañeda, la profesora Aida Baltasar, que también fue diputada, muchas mujeres de las colonias que hemos sido un tanto injustos y no les damos el crédito y el reconocimiento que se merecen. Yo creo que me estoy extendiendo mucho, pero me voy a ubicar ya en la actualidad. Miren, las mujeres siempre reclamamos espacios, reclamamos que tenemos derechos, que tenemos deseos de participar. Y algunas lo han hecho muy bien, otras lo hemos hecho regular y otras lo hemos hecho muy mal, muy mal. Tenemos que reconocerlo. A mí en lo personal me da pena que tanto que luchamos para llegar a esas posiciones y cuando llegamos echamos a perder las cosas, sin generalizar. Y ni modo tengo que decirlo. Aquí en nuestra Tijuana, lamentablemente nos han quedado a deber, tanto en el municipio como a nivel estatal. Tijuana es una ciudad cosmopolita, pujante, muy diferente al resto del país y tenemos muchas carencias. Vamos al interior y tienen puentes volados, bulevares, edificios modernos y nosotros seguimos en un letargo que no merecemos los tijuaneses. Yo hago un llamado para que quienes ocupen cargos de elección popular se comprometan a cumplir, se comprometan a responder a las expectativas que la gente espera y sobre todo que Tijuana, que tanto cotiza a nivel nacional en impuestos, no tiene los servicios urbanos que merece. Entonces yo creo que es momento en hacer un parteaguas y decir, señoras, señores, sobre todo señoras que ahorita tenemos Tijuana, Mexicali y Ensenada con mujeres, necesitamos que... ¿Perdón? Y Rosarito, sí necesitamos, hay que ser objetivos, no podemos engañarnos y decir las cosas como son. Tenemos que aplicarnos a fondo. Basta de excusas y basta de pretextos. ¿Quieres figurar? Pues hay que trabajar. ¿Quieres avanzar? Demuéstralo. En fin, con esto voy a concluir porque creo que ya me pasé del tiempo, pero estoy a sus órdenes y muy agradecida por su paciencia. Gracias. Gracias, maestra.